Gabon, gaur euskikaskuntzaren mai inguruan, Radio Vitorian, irakaskuntza eta inmigrazioa. Muy buenas noches y bienvenidos un fin de semana más a una nueva tertulia de Euskikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos en Radio Vitoria. Hoy directamente voy con las presentaciones y vamos a comenzar con Miguel Loza. Miguel trabaja en el COP. ¿Qué es el COP? Pues es el Centro de Orientación Pedagógica de Vitoria-Gasteiz, de la capital alavesa, y trabaja como asesor de educación de personas adultas. Miguel, Gabón, buenas noches. Gabón, buenas noches. Bueno, Miguel, yo creo que sí, aquí está el título, pero no nos hemos enterado nadie exactamente de cuál es tu trabajo. Ya sé que estás metido en muchos fregados, pero ¿de dónde viene la nómina? Del Departamento de Educación. Hacemos un trueque y no sé dónde se queda la plusvalía. Pero, entonces sí, el trabajo es lo que ahora se llaman berritzegunes y vamos, dentro del campo de educación de personas adultas, pero también dentro de otros campos, como pudieran ser las comunidades de aprendizaje, en algún centro como el Ramón Bajo. Es decir, todo el campo de educación de personas adultas no se puede delimitar exclusivamente a las personas adultas, sino que siempre hay que ver la educación como un todo. ¿Pero siempre relacionado con colectivos inmigrantes? Con colectivos inmigrantes o con sistemas de educación de personas adultas, y ahí estamos hablando de formación básica. Evidentemente no nos vamos a encontrar con ingenieros, ni con médicos, ni con arquitectos o arquitectas. Y con la inmigración también trabajamos en el centro penitenciario, por ejemplo, de Nanclares, y todo lo que salga un poco que se pueda decir a la sociedad. No es que esté en los márgenes, porque nadie está en ningún sitio. No si está en los márgenes es porque la han colocado ahí. ¿Mm? Y bueno, ese es mi trabajo. Chavales problemáticos por diferentes razones, bien sea de origen, en respecto a situaciones familiares y demás, ¿también o no? Sí, también. Ahí están, bueno, parte de mi campo es ese, ¿no? El mal llamado fracaso escolar. Yo lo llamo fracaso social, y son por distintas circunstancias. Y ahí sí, es decir, es también otro campo donde trabajamos. Y también esa gente que está ahí es porque alguien les ha colocado ahí, esos chavales. A las dos mujeres que nos acompañan, hoy no les quiero meter en este fregado, pero sí que si hablamos de educación e inmigración, mira que ambos términos han estado totalmente ligados con la actualidad en las últimas fechas respecto a este término. Inmigrantes, inmigración, utilizado en algunos papeles internos del Departamento de Educación del Gobierno Vasco, donde trabajas. Desde diferentes instancias, gobierno español y demás, se han lanzado críticas sobre la utilización de ese término. La defensa por parte del gobierno vasco y por parte del Departamento de Educación ha sido que es un término geográfico, un término demográfico, mejor dicho, que es utilizado en otras comunidades autónomas, Extremadura, Madrid. ¿Cómo has vivido esta polémica? Pues yo la primera vez que lo vi en un sitio, pues me sentó así como mal. Y como vasco, evidentemente. ¿eh? Yo creo que para mí, es decir, yo no voy a entrar en los debates que se han hecho, ¿no? Y que siempre hay oportunismo por una y por otra parte. Pero yo creo que a mí me parece una torpeza. Yo creo que hay otras fórmulas para expresar lo que cada uno quiere expresar, para luego no tener que explicar, y tener que decir es que yo quería decir, pero no digo que esto he dicho. Entonces se puede utilizar otra terminología. Yo personalmente, cuando hablo de personas inmigrantes, que no es políticamente correcto, porque políticamente correcto es hablar de extranjeros, pero a veces es decir, alguien se puede sentir ofendido porque yo no soy inmigrante. El problema es que está viendo ahí en esa palabra algo despectivo. Pero yo lo significo para diferenciar lo que es el extranjero que viene a jugar al fútbol o al baloncesto, o lo que se llamaba antes los inmigrantes no comunitarios, las personas inmigrantes no comunitarias. Es decir, sabiendo que hay una injusticia, y sabiendo que lleva a una acción solidaria. Entonces yo jamás hubiese utilizado yo personalmente, jamás hubiese utilizado ese término. Hemos sido, te comentaba, despectivos entonces durante décadas, por ejemplo, ¿cuántas veces ha podido escuchar este periodista o lo ha podido comentar él mismo, en este caso yo? Pues por ejemplo, el barrio de Zaramaga fue formado por poblaciones inmigrantes llegadas desde otras comunidades. Sí, claro, es decir, es que aquí, si nos remontamos un poco, yo cuando
algo me ocupo de dar alguna charlita sobre educación intercultural. Una de las cosas que hablo son sobre nuestros olvidos. ¿Eh? Y entonces yo recuerdo de joven, cuando vinieron aquí, la gente de Andalucía, de Extremadura, etcétera, había un dicho que nosotros decíamos, que era: no hay parto sin dolor, ni coreano sin transistor. ¿Mm? Los coreanos era el nombre que les poníamos a la gente que venía de fuera. Entonces esta sociedad no está pura ni tan casta como se dice. Pero si nos vamos a finales del 19, aquí ya se les empieza a calificar de maquetos y de Belarrimochak. E incluso llega que a mí me dijeron que en Guipúzcoa eran los Insurbeltzak, es decir, bueno, Belarrimochak, los de orejas cortas, y Insurbeltzak, pues son los de huesos negros. ¿Eh? Entonces, desde mi punto de vista, es decir, son cosas que no debemos de olvidar, cuál ha sido nuestro talante entre las personas que han venido de fuera, que no hay que olvidar, por ejemplo, en un libro magnífico desde mi punto de vista de Blasco Ibáñez, que es El intruso, como nos habla de la minería en Vizcaya a finales del 19 y la explotación que por parte de algunas personas de aquí se hacía de otras personas, los enfrentamientos ideológicos entre obreros y clase dominante del Bilbao de aquellos tiempos. Es decir, nuestra relación como uno quiere llamarlo, como Euskadi, como pueblo vasco, como me da igual, por ejemplo, con el pueblo gitano, que tras 500 años de convivencia estamos todavía como estamos. Es decir, que yo creo que ninguna sociedad puede mirarse el ombligo y quedarse satisfecha en estas relaciones y olvidar que las sociedades fundamentales y las más ricas son las que se han hecho con el mestizaje. Yo te comentaba antes de entrar que una vez que alguien se metió, desde embargo político, con las personas inmigrantes, yo había dicho unas pegatinas que repartí por ahí que decían Neu eres Tortiñanais. Yo también soy inmigrante y creo que el que no sea inmigrante que levante la primera mano. Es decir, que todo eso lo que ha supuesto afortunadamente es una gran riqueza para la sociedad. Tú también eres inmigrante porque eres de una familia alavesa que se asienta luego definitivamente en la capital. Sí, y me da igual, como si me asenté hace 6 generaciones, o 8 o 9. Pero aparte, si alguien me dice, porque ten en cuenta que, o yo para mí, lo que es ser una persona inmigrante es que eso te ubica en... Hay alguien que pone fronteras, hay Pero alguien que cierra su casa. no nos Entonces puede estamos desde fuera. volviendo un poco locos, Sí. Miguel, porque no te puedo creer si no me dices, o si me dices, mejor dicho, que en alguna ocasión no has utilizado el término. Por ejemplo, ese que te decía, pues el barrio de Zaramada está formado por Mm. el término inmigrante, inmigración, ha sido utilizado yo creo que por políticos de derechas, de izquierdas, españoles, vascos, radicales, constitucionalistas, por todo el mundo. Pides una nueva terminología o pides una terminología adecuada, Mm. pero lo hemos utilizado todos, ¿no? Sí. Bueno, yo ya te he dicho, yo en ese sentido, ¿no? Es decir, pero yo desde luego no lo he utilizado en ningún documento oficial, yo no he calificado, es decir, hay una serie de cosas donde tú tienes que nombrar la realidad. A veces, muchas veces somos injustos hablando de la realidad. Yo no me voy a lavar la cara en el sentido de cuando decía aquello de no hay parto sin dolor. Yo lo digo como una acción que asumo que he hecho y que es plenamente criticable. Es decir, no busco ningún tipo de disculpas. Y si luego lo utilizan en ese sentido, pues las tendré que volver a pedir. Es decir, no tengo por qué, si se metió la pata la meto y punto. En ese sentido, a mí yo lo que entendería, si quieres superar mensajes, teníamos que superar mensajes como es, por lo menos, aunque esté lejos, que es el ser ciudadano del mundo. Si uno quiere ser, pero no lo deja. Porque hoy en día los derechos van en función del sitio, del territorio en donde has nacido. Yo quiero ser ciudadano del mundo, pero es imposible, porque me van a considerar mis derechos y mis deberes en función de donde yo haya nacido. Es decir, si ahora tenemos un territorio grande que es la Unión Europea, ¿eh? Pero si no he nacido como un amigo mío o gente que yo conozco en la prisión de Nanclares, pues en Camerún, pues desde luego que no tienes los derechos a donde vaya. Si yo quiero superar el lenguaje, tendré que superar con otro tipo de cosas, es decir, con otro tipo de líneas que ya existen y de contemplar lo que es la interculturalidad, de lo que es el mestizaje, etcétera, etcétera. Es decir, la interculturalidad, como educación intercultural, es una opción política, es una opción que tú haces. Luego puede ser que se ponga de moda, pero no es lo mismo un modelo asimilacionista como puede ser el francés, que tú optes a una que es, tú dices, una educación intercultural. Pues ya, sí, pero es que vamos a tener que buscar un nuevo camino entre ambos, ¿no? El título de la tertulia era Educación e Inmigración. A mí no me gusta escurrir el bulto, creo que a Miguel tampoco, y por eso
Dos términos tan ligados en la actualidad en las últimas jornadas, y contando con la presencia de un profesional en la materia, era una oportunidad buena para intentar poner las cosas en su sitio, por lo menos con la opinión de este hombre y de este profesional de la educación, Miguel Loza. Pero, Miguel, hoy invitadas, aparte de tu presencia, dos mujeres. Dunia Akbachi, no sé si lo he dicho bien. Dunia, Sí. buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo se dice buenas noches en árabe? Mm, es difícil un poco, ¿no? Es difícil. Bueno, para vosotros. Para nosotros, desde luego, pero Sí. para ti no. No, hombre, que no. Claro que no. Bueno, ¿cuándo conoces, Miguel, a Dunia Akbachi? Uy, Maestra argelina. pues yo creo que fue primero de refilón en unas jornadas que hubo sobre comunidades de aprendizaje. Y luego ya de ahí, pues ya empezamos a juntarnos, yo creo que fue en la comisión de adultos, de Cáritas, o cuando aquí estuvimos con adultos haciendo lo de conversación estructurada, ¿eh? Con personas inmigrantes, por ahí. Y luego ya nos hemos visto más en las comisiones, y ya estuve también en las jornadas de educación intercultural que organizó el Berechogún en septiembre, estuve en la mesa redonda, y de ahí nos conocemos. Dunia, ¿dónde impartes clases? Clases de árabe, creo, de lengua árabe o también de otras materias en árabe, no sé, matemáticas, ciencias o solo de lengua. No, solo de lengua. ¿Dónde las impartes? ¿En qué lugar geográfico de Vitoria? ¿En qué punto? ¿En qué edificios? En el Campillo, en Centro Cívico y Paralé. Ujú. Sí, durante un mes y medio. He empezado en junio pasado hasta bueno, finales de julio. Ujú. ¿Y ahora Y ya estás está. dando también algún otro...? Todavía no, pero si Dios quiere, voy a empezar en enero. Ujú. Sí, pero esta vez solamente en Centro Cívico Campillo. ¿Quién asiste a esas clases? ¿Son Mm, chavales? ¿Son No, adultos? son adultos, mujeres árabes musulmanes, sí. Son, ay, me disculpa. Son mayores, no saben ni leer, ni escribir, ni en árabe, y quieren aprender. Ujú. Esto puede llamar la atención de algún oyente. ¿Cómo es esto? Sí, Poblaciones argelinas que vienen a Vitoria, y en Vitoria es donde intentan mejorar el árabe, saber escribir, leer. sí, tiene su explicación. Bueno, la primera explicación es humana. Si depende de la postura con la que tú te pongas, no te importa de dónde venga la gente, sino que es una persona y está por encima de su origen y del sitio donde nació. Dos, de todas formas, si quieres ir entrando en el elemento pragmático, bueno, hay que decir que esto fue organizado pues durante mes y medio porque la Fundación Caja Vital nos permitió. Es decir, y luego la Fundación Caja Vital hizo un inicio, nosotros lo queríamos más y ahora estamos buscando otro tipo de ayudas para que esto siga. Bueno, el hecho de cuando tú vienes unas personas y tú quieres evidentemente relacionarte con ellas y quieres enriquecerte y eres partidario del mestizaje, etcétera, etcétera, lo que hay una máxima lingüística que es que la persona, cuanto mejor domine su idioma materno, mejor aprenderá otro idioma. Ujú. Y eso va para los niños, para las niñas y evidentemente va para las mujeres árabes. Entonces, si a una persona, a una mujer árabe, ¿no?, que no está alfabetizada en su idioma, empiezas a alfabetizarla, entonces vas ganando en muchas cosas. Primero, ellas ganan en su propia autoestima. Porque, por ejemplo, ahí creo que me contaban una frase de una de las personas que iba allí, de una mujer, que después de 10 años en Vitoria, después de estar unos días, ¿no?, ustedes lo corroboráis, decía que empezaba a ver la luz. Y empezaba a ver la luz, fíjate, en un sitio extraño, pero desde algo que le recordaba y le reforzaba su propia identidad, que ahora sí empezaba a poder construirla con otras identidades que hay desde aquí. Más luego, todo ese tipo de cosas también en las relaciones familiares son importantes, porque si no puede haber, que de hecho existe, pero no solo de aquí, es toda la historia de la inmigración en Alemania, etcétera, etcétera, o de los distintos países, donde evidentemente se daba muchas veces que al ser la mujer, ¿no?, o no tener conocimientos, pues siempre los hijos y las hijas tenían que hacer de traductores, incluso tenían que hacer de muchas cosas.
Y Exacto. eso pues, suponía una tensión, y a veces un desprecio, depende cuál sea el rol, el papel o cómo se contemple en cada sitio a la mujer en este caso. O sea que aquí, primero, estamos reforzando un idioma propio. En segundo lugar, estamos reforzando un idioma materno, que a su vez los hijos y las hijas de estas personas, cuanto mejor dominen, mejor van a aprender el euskera o el castellano. Y a su vez estamos posibilitando a las personas que puedan construir su identidad no contra, sino con otras personas, por decirlo así breve. Y, Dunia, ¿qué pasa con los hombres? Nada. ¿Qué pasa? ¿Qué hago yo aquí? Los hombres ¿He tienen casado con ellos? ¿Qué hago tienen yo otras aquí? clases. Te quiero decir, Dunia, los hombres tienen otras clases, los hombres es que no tienen problemas de alfabetización Sí, que tienen. y no existen las clases. No existen, no. No sé. Para que veas que hay cosas muy comunes en las culturas, en los centros de EFA de aquí, evidentemente, habiendo el nivel de alfabetización, se da siempre un poco más a la mujer, pero evidentemente, si tú ves los números de asistencia de personas de aquí a clases de alfabetización, son fundamentalmente mujeres. Sí, Y en cambio los cada vez hombres más van en de la potes. universidad y demás. Pero ¿qué quiere decir? Que a estos niveles nuestros de los centros de educación de adultos. O sea, que viene por una demanda de la propia mujer. Sí. De la propia mujer. Los hombres lo que más te interesa es trabajar. Sí, pero lo vuestro también es un trabajo. Bueno, pero pero la mujer quiere ¿qué estás esperando? Quiere salir de Sí, un encierro que ya siente, ¿o? eso sí. Ujú. Ujú. En ese sentido, ¿cómo suele ser el paso para el aprendizaje del castellano? Primero se va en esta línea para fortalecer tu propio idioma y aprender un segundo. En el caso de los niños, el euskera, ¿cómo suele ser? Porque, bueno, lo más lógico, antes de empezar la tertulia, es pensar, ¿no? Son personas que dominan bien su lenguaje y cuando se les da una ayuda, es una ayuda para aprender el idioma del lugar de acogida. Siempre van a hacer las dos cosas. Es decir, no tiene, o sea, se puede perfectamente seguir aprendiendo el idioma de esta sociedad o los idiomas y tú seguir perfeccionando el tuyo. Es decir, no es contraproducente. ¿Y se intenta ir a una? ¿Eh? ¿Se intenta ir a una, Miguel? Pues nosotros, yo a veces he hablado con los de Centrodefa, es que siempre estamos decidiendo por estas personas. Y le dice, Corcholis, de una vez, ¿por qué no les preguntáis? Es decir, que siempre hay un debate sobre las horas, si son buenas tantas horas, y siempre estamos debatiendo los mismos. Si hay que enseñar el castellano, si hay que enseñar el euskera, adultos, personas adultas. Y digo, pues que digan ellos, o que digan ellas. Y entonces digo, mira, por ejemplo, antes, desgraciadamente, por ejemplo, cuando venían personas de fuera, pues él les decía, no, ustedes procuren no hablar en casa su idioma, ¿eh? Sino para reforzar todo lo que en la escuela, lo que sea, ¿eh? Normalmente en este ambiente, en el ambiente de Vitoria es castellano, fundamentalmente. Pero me da igual, si están en el régimen en otro sitio, pues en euskera. Y ahora, eso es una metedura de pata impresionante. Es decir, la recomendación es, por favor, ustedes en casa, si es el árabe, hablen el árabe. Si es el rumano, hablen el rumano. Si es todo eso, ustedes síganlo hablando en casa, que va a ser muy importante. Que yo sepa, lo entendemos con una familia inglesa que está en Vitoria-Gasteiz. Nos hace fenomenal. Y claro, con el niño en casa, como no, pues hablarán en inglés y luego pues fuera el euskera y el castellano ya lo aprenderá el chaval, pero ¿cómo va a perder el inglés? Efectivamente. Yo creo que eso se entiende ahora y se ha entendido siempre. Sí, pero bueno, había estas Para otro tipo de recomendaciones. culturas no. No, claro. Y luego hay más cosas, hay los estatus de las lenguas, es decir, el inglés es una lengua que se ve muy bien, pero el árabe dice, ¿para qué? ¿Y para qué? ¿Entiendes? Es decir, y eso no animaría a las familias, ni anima a, a los a los chavalitos, a las chavalitas, etc. Yo creo que Olga suele citar una frase que a mí me sale muy mal, que resume todo, de Iván Maluf, que tiene un libro que se titula Identidades asesinas, y que resume más o menos la postura de los de fuera y de los de aquí. Bueno, Olga Cruz, psicóloga y trabajadora de Caritas. Olga, Gabón, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, Olga, en todo lo comentado, educación, un hombre que se dedica a la orientación pedagógica, una maestra argelina que lleva unos meses impartiendo clases de árabe a personas llegadas desde esa cultura Vitoria-Gasteiz. En todo esto, educación y migración, tu papel desde Cáritas, ¿cómo toca? ¿Cómo, no sé si toca o se mete directamente? Sí, casi de lleno.
casi de lleno, porque claro, yo creo que igual tradicionalmente confunde, ¿no?, que esté una persona de Cáritas hablando de educación, porque tradicionalmente Cáritas ha tenido una figura bastante asistencial. Sí, suena a ropa y comida. Eso, ¿eh? Que alguien le guste, y una señora mayor que está ahí impartiendo de muy buena voluntad. Sin embargo, ha pegado ya un girón muy importante todo lo que es la actuación de Cáritas y el trabajo con personas que están en situación de exclusión. Pues una de las herramientas más fuertes que tenemos en nuestro trabajo es la cultura y la educación, como forma de ayudar a que las personas busquen su promoción y su autonomía. Es la mejor herramienta que tenemos, y de hecho el equipo del que nos conocemos los que estamos aquí es el equipo de promoción de adultos. Sí, cuyo lema es ese: cultura, ¿para qué? Para que la persona desarrolle, busque su espacio y esté mejor. Tú recibes una familia en tu despacho, una familia que acaba de llegar. En las cosas que tienen que hacer, en las prioridades, la educación se queda la primera. Claro, el lenguaje. No hablamos, Claro. no hablamos de ayudas económicas, vivienda, antes por lo menos. Eso sí, es todo un proceso que tienes que iniciar con la otra persona, ¿eh? Ahí trabajador y persona se plantean qué proyecto de vida quiere llevar aquí. Igual es que viene a mi despacho porque me dice que no, que se quiere ir a otra ciudad, entonces poco trabajo. Tal y como está la ley de extranjería, otra ciudad, más de uno querrá volver a su casa. Sí, algunos sí, lo que pasa es que también es vivido como un fracaso, con lo cual tampoco ayuda. Entonces, el primer objetivo es decir, tú estás dispuesto y quieres vivir aquí, con tu familia, o tú solo o tú sola. En el momento en que esa persona sí que quiere realizar un proyecto de vida, se le hace un acompañamiento. Por supuesto, si no maneja, incluso con gente que habla castellano, también es importante que conozca no solo el castellano, sino nuestras costumbres y nuestro medio, ¿no?, para desenvolverse. Y nuestros ritmos, por ejemplo, nos está pasando con gente latina que, claro, sí que nos entienden. O parece que sí, porque a veces sí que se te quedan así porque hablamos muy rápido para ellos. Pero luego al estar a las 4, ¿me entiendes? Que es a las 4 y no puede ser más de un minuto. Y les piden las 4:15 y dicen, tampoco es tan tarde. ¿Por qué? Porque los ritmos son diferentes, la costumbre es diferente. Con lo cual ellos tienen que hacer todo un proceso de aprendizaje de nuestra cultura también. Y para gente que es de otros países, la única forma, la primera, la esencial, es el aprendizaje de nuestra lengua. Con lo cual se les dice que a ella y se les enseña todos los recursos. Yo entiendo que te diría, bueno, Olga, tejado. Después de tejado, quiero encontrar un trabajo. Pero claro, voy a necesitar un tiempo, con lo que dame información sobre las ayudas públicas que se me pueden aportar mientras intento buscarme las lentejas. Porque necesitaré algunos días. Luego te das cuenta que no son unos días, sino que pueden ser meses, incluso años, por esa imposibilidad, a pesar de querer trabajar, de poder trabajar legalmente. Después, aparte de tejado, aparte del tema económico, sanitario, y luego la educación, entiendo que te plantearía. Más o menos ese es el orden, educación sobre todo si hay niños, rápidamente Sí, saldría. eso es, sí, ¿Ese gracias es a el Dios orden, hay más o unos... menos? Bueno, depende de cada persona, lo informado que esté, los recursos personales que tenga y demás. Muchos de ellos suelen saber ya porque, claro, la gente no emigra y va sin más a un sitio, normalmente emigra donde ya tiene alguien de referencia. Entonces, el mayor punto de apoyo y de información es el propio amigo, el propio familiar, o sea, que la gente emigra a un sitio determinado, no a cualquiera. Y ellos ya suelen saber muy bien a dónde van. Otra cosa es las esperanzas, las ilusiones y el derecho que tenemos todo el mundo a mejorar la vida que creemos que el otro sitio nos lo va a dar. Y por desgracia hoy España es una ratonera, donde sí que viene la gente, yo puedo decir con todos los que conozco y es gente que le quiero muchísimo, sobre todo cuando ves que se habla con el corazón, estamos hablando de dinero ni nada, te das cuenta que la mayoría lo que vienen es a trabajar y a mejorar su vida. O sea, ese es el objetivo, y para ellos tener que vivir. Conozco ya una familia ahora que está en el albergue y dice, mira Olga, somos unos vagabundos. Eso es lo más duro que puede tener un padre que tiene una esposa con 2 hijos. ¿Están en el albergue por una situación específica ahora de las ayudas de emergencia social o no? No, es porque es el problema que ha derivado todo, que es la carestía de los pisos en Vitoria. O sea, queremos buscar aquí los enemigos en los inmigrantes que han venido, y es que como esto es una invasión, para todos no da. Primero, la mayoría de la gente que viene está trabajando. Y encima está trabajando cuidando a nuestros mayores, limpiando nuestras casas o haciendo trabajo bastante difícil y negro.
Hay otra gente que no, que está con papeles regulares y muy bien. Entonces, tampoco hay que ser tan hipócritas y tenemos que ver que la mayoría están manteniéndose. Luego hay otro porcentaje que por desgracia no pueden y tienen que recurrir a la ayuda social. Pero para ellos es doloroso. La realidad de la es cuál es, que la mayoría pasa al alquiler de una habitación. No estoy diciendo ni de una casa, estoy diciendo de una habitación o de una cama. Y yo soy los intermediarios del ayuntamiento, pasa al propietario de una vivienda. Cáritas, os van a llamar comunista. Y yo, lo de No, Cáritas no, yo estoy hablando ahora comunista, como no lo Olga. tenía muy claro porque, claro, que yo sepa, está la iglesia por medio, ¿no? Yo esto como Miguel. Que no te mi abogo lo negaría. No, pero Pero claro, este es una mensaje realidad. suena en la sociedad actual comunista. Porque, claro, Yo pues sí que estoy soy un poco, por lo menos hay... hay más vías que, es decir, el hablar de justicia social no es patrimonio de nadie, es decir, que sobre todo es que el de aquellas personas que la practican o que luchan por ella, pero no hagamos no hagamos patrimonio de este tipo de cosas. Y evidentemente lo que yo creo que Olga y yo tenemos muy claro, que trabajamos en unos sitios, no somos de esos sitios, todavía no nos han comprado, no creo que tengan ganas tampoco de comprarnos, pero trabajamos en los sitios, evidentemente espero Y que después de luego, tantas si se me cosas. permite, la justicia, la solidaridad, era el una bien común, provocación, Olga. eso es un valor evangélico también, ¿eh? Era O una sea, aquí provocación. no nos olvidemos tampoco de esta realidad que hay unos valores A evangélicos. mí me pasa lo mismo con Ismael de Mendívil y Radio Eh, Victoria. Mientras me aguanten, pues bueno. Pero bueno, yo creo mucho por la justicia social y sobre todo por la persona más desfavorecida. Eso ahí sí que no me cambiará a nadie. Bueno, Dunia, se produce un choque, tú ves en esas mujeres aclarado el tema. ¿Por qué viene el aprendizaje y la mejora y la alfabetización en lengua árabe de esas mujeres? Se produce un choque luego respecto a dar el salto, son ellas mismas las que te plantean, bueno, ¿y castellano? Porque, claro, estoy donde estoy. ¿Y castellano? ¿Qué hago con el castellano? ¿Te lo plantean, te lo preguntan? Las mujeres Sí. que sí, ¿Y qué le recomiendas? bueno, que van a EPA para mm, apuntarse. Ujú. Sí, tengo que buscar las palabras, perdón. Tranquila. Y así, de momento están con la escuela de las mujeres Caritas, que está... ¿Cómo se llama? Santa María. Santa María, de Santa María. Cerca de la Sí, catedral. sí, están ahí, pero Yo por la experiencia que tengo hablando con gentes de tu comunidad y con mujeres de tu comunidad, aprendí rápido. bueno, como no. A ver, aquí yo Bueno, sí que sí, puedo sí, hablar, pero ya. es cierto, la escuela de mujeres de la que habla Dunia, que precisamente lo que es primordial es el aprendizaje de la lengua del país de acogida, el castellano, son de una inteligencia, pero aprenden rapidísimo. Yo no sé si es la supervivencia o qué, pero sí que es cierto que es gente con unas capacidades buenísimas, ¿eh? Ujú. Y ahí sí que igual ya no se atreve por modestia, ¿no? Pero yo doy fe de ellos, sí. ¿Qué le dirías a un oyente o qué le dirías a este periodista cuando siente miedo de acercarse a vuestra realidad? Cuando se siente miedo de pararte por la calle, preguntarte qué tal va la vida y darte un beso, un saludo, pero no quiere dar el paso, no se atreve a dar el paso. ¿Qué le dirías? Por ejemplo, yo te he intentado dar un beso igual que a Olga antes de entrar en el estudio y Miguel ha dicho, "Che, no metas la pata, Ismael". Explica primero, Miguel, por qué estaba metiendo la pata. Sí, pues como todos los sitios, allá de fuera lo que quieres y vas enterándote de las costumbres y de las cosas que tiene cada sitio. Entonces yo, por ejemplo, mira, cuando tú has ido pues a saludarle igual, ¿no? Y yo conté una anécdota que contaba Paulo Freire sobre estas cosas, que criticaba mucho este tipo de cosas, bueno, qué tal, pero hombre, por Dios, y una vez cuenta, yo no recuerdo el país, que él, pues después de comer fue a dar una vuelta con otro hombre, y claro, en aquel país es normal, creo que por ejemplo uno de los sitios es Palestina, es los dos hombres ir de la mano, y entonces él explica que sintió, o sea que los sentimientos que tuvo fueron absolutamente contradictorios después de él haber defendido una serie de cosas, ¿eh? Entonces, pues yo creo que son fórmulas sociales
que bueno, una vez que las conoces, pues ya está. Es decir, y que también van evolucionando. Porque es decir, desde aquí, desde más o menos, a veces nos olvidamos, ¿no? De nuestra propia cultura, de nuestro avance o nuestra variación, y que evidentemente este tipo de saludos no eran corrientes en nuestra sociedad. Por ejemplo, cuando sale la cosa de no sé, las sacarás del pañuelo, yo se voy por la calle y digo, mira, que de mujeres árabes, y me dicen, ahí va, si son monjas. Ay, y digo, yo que esto no llevan pañuelo, me había parecido. Es decir, que a nosotros se nos olvidan muchas serie de cosas, se nos olvida la mantilla de las mujeres que se ponían para la iglesia, pues que no nos dejaban entrar los curas en manga corta. Es decir, que hay ese tipo de cosas. Pero bueno, a lo que ibas, eso es, simplemente tú sabes cuáles son una serie de formulismos. Y yo creo que lo mejor es eso, pues esos son los populismos, tú estás tranquila. Yo también, pues listo, tampoco lo vamos a... Así que, doña, el saludo con una mujer árabe, ni siquiera el contacto de la mano, un saludo oral. Oral. Sí. Ese desconocimiento del otro, pues produce miedos, no me refiero a un miedo de que viene, no, sino un miedo de decir, pues si es que va a meter la pata, si es que le voy a preguntar por una cosa y resulta que va a decir, ¿por qué me está preguntando este melón? ¿Qué consejo le darías a esa persona que siente ese miedo a meter la pata, a no hacer las cosas bien, cuando te ve por la calle, por ejemplo, y quiere acercarse y preguntarte algo? Que se puede, que si quieren preguntar a las mujeres que me encuentran en la calle, que no hay nada de malo, ¿va? Si pueden saludar realmente así, le preguntan y ya está, no hay ningún miedo. ¿Tú quisieras cambiar de formas de entender de dónde vienes, dónde has nacido? Hay una serie de costumbres que vosotras de momento mantenéis aquí. No sé si con el tiempo cambiarán esos formulismos que todos los tenemos en todas las culturas. ¿Tú quieres cambiarlos o no? ¿Te sientes incómoda? La verdad, yo cuando llegaba aquí quitaba el pañuelo. Me quedó un año y medio, pero me sentía que me falta algo. ¿Te quitaste el pañuelo en el Sí, principio? un año y medio. Pero me sentí que me faltaba algo, lo que es el pañuelo. No he podido estar más que un año y medio sin él. Luego le he puesto, me siento bien y no quiero cambiar mis costumbres, ni nada. Estoy... Explica, doña, qué significa el pañuelo en el caso de la mujer árabe. El pañuelo para la mujer árabe es algo... ¿No tiene que ver con estar casada, no estar casada? No. La religión nos obliga de ponerle. Es, para que la mujer se siente más segura de ella misma. Que no sé cómo... Siempre en la calle, en casa es retirado. Sí, claro, en casa no le llevamos en casa. Ya sabes que aquí antes se utilizaba la capela, la boina, y algunos también lo utilizaban dentro de casa. Solo se la quitaban para dormir y algunos ni siquiera para dormir. Nosotros no. Fuera sí, pero dentro de la casa no. Un comentario que me ha llegado en la zona de Barrancal. Tú me dirás con total sinceridad si crees que tiene algo de cierto o es falso totalmente. Comentario de un local, de una persona nacida, pues seguramente hasta en la misma calle Barrancal, llevará ahí toda la vida. No, las mujeres musulmanas que viven en la zona, pues sí, algunas, muchas llevan pañuelo, pero cuando hay ciertos movimientos en la mezquita, que hay un cambio de jefe en la mezquita, entonces de repente se nota, si vienen algunos jefes de unas características muy concretas, que todas se tienen que poner el pañuelo. Sí. ¿Sí? Sí. Eso sí que es cierto. Ujú. Entonces, hay mujeres que se mueven en la ambigüedad de querer, no querer, no saber muy bien si me lo pongo o no me lo pongo. Bueno, estamos libres, ¿sabes? Cada una tiene que coger la decisión ella misma. Por ejemplo, yo tengo mis hermanas que no le iban, mis hijas tampoco. Aunque la religión les obligan a ponerle. Pero cada una está libre. ¿Quién ha decidido en el caso de las hijas tuyas, por ejemplo? ¿Cómo? ¿Quién ha decidido que lleven o no lleven pañuelo en el caso Ellas de las hijas? mismas. Ellas mismas. Ellas mismas. ¿Desde qué años pueden tomar esa decisión? Desde 12. Desde los 12 años pueden tomar Desde esa los 12 decisión. años, sí. Sí. Pero luego tienen una libertad que a nosotros nos falta. ¿Con 12 años? No puedo obligarla a ponerle porque luego va a quitar. Seguro que luego, bueno,
adelante de mí va a ponerlo, pero luego cuando se encuentra con sus amigas o así, le quita, pero eso no se ve a nada. Entonces ella está libre de coger la decisión que le conviene. ¿Qué crees que ocurrirá? Porque en el caso de tus hijos y tus hijas, ¿dónde han nacido? ¿Han nacido en Argelia? ¿Han nacido por aquí? Sí, los 3 mayores en Argelia, la más pequeña aquí. Ujú. Por lo tanto, Vitoriana, en este caso, ¿qué crees que ocurrirá con ellos, con la cultura musulmana, cuando tengan 50, 60 años y si todo va bien o todo va mal, siguen en Vitoria porque igual pues resulta que toman la decisión de volver a casa donde nacieron sus padres, en el caso de esta última donde nacieron sus padres? ¿Qué crees que ocurrirá con ellas cuando tengan 50, 60 años? ¿Será muy diferente a la realidad que tú estás viviendo? ¿No será diferente? Yo creo que no será diferente. Ujú. No, porque con las dos mayores quieren, la verdad, quieren volver a vivir en nuestro país. Con la pequeña puede ser que sea más diferente porque ya ha nacido aquí, pero con los mayores, sí, igual. Ujú. No, Fabián que se montó con el pañuelo. Sí, pero es que... Bueno, también se ha montado con el tanga en Francia. Sí, es que los primeros que empiezan con estos dioses, precisamente en Francia, aquí también hay anécdotas que nos salieron. Yo creo que la respuesta a todo esto es que hubo, creo que, yo no sé si fue Túnez o Turquía, se cuenta en un libro, en Racismo, no gracias, y moderno y posmoderno, de Ramón Flecha, y cuenta que hubo una vez una manifestación, no recuerdo Turquía o Túnez, de muchas mujeres, cada una vestía como, como ha dicho Dunia, como su decisión, unas con pañuelo, otras con velo, otras con minifalda, otras con pantalones, y todas las mujeres se unieron, y la manifestación era, más o menos el lema es, déjennos en paz, y déjenos que cada mujer decida qué es lo que quiere ponerse, con libertad. ¿Ya? Luego también hay otra persona, que también del Instituto de Estudios o de Árabes del Centro de CREA, del Instituto CREA de la Universidad de Barcelona, que ella también a veces habla del pañuelo político y el pañuelo cultural. ¿Mm? Entonces habla del pañuelo cultural como habla Udunia, y habla del pañuelo político como aquellas personas que se les presiona para que se pongan el pañuelo. Y entonces esa diferencia también es interesante. Pero como existen en otros sitios otro tipo de presiones. Ahora cuando tú estabas hablando del pañuelo y tú de las hijas, me acuerdo yo de mis primas con los pantalones y la falda. Como salían de casa con falda, y se me la han contado, en los que sitio de la vida se ponían los pantalones y a la vuelta se ponían la falda. Es decir, aquí hemos vivido momentos en que cuando las primeras mujeres empezaron a ponerse pantalones, con menudos escándalos. Es decir, que yo creo que lo importante es que exista libertad y cada persona pueda expresarlo con toda libertad aquello que más o menos siente. Porque evidentemente son factores de socialización. Y hay que entenderlo, es decir, cuando se habla del pañuelo, yo, por no poner el caso de mujer sino de hombre, si nosotros vamos a una tribu africana y nos ponen con taparrabos, o sin taparrabos, seguramente nos sentiríamos mal, ¿entiendes? Porque estamos socializados en eso. Y desde ayer diría, fíjate que estos se ponen pantalones. No tiene ninguna explicación. Entonces todo eso. Yo recuerdo otras chicas, creo que eran marroquíes, por ejemplo, es decir, la cuestión que tenemos que saber incorporar y saber reconocer cuál ha sido en nuestra socialización, en qué valores hemos sido socializados, para después efectivamente analizarlos. Pero me decían que la primera vez que pasaron de Marruecos en Ceuta vieron colgados los jamones. O sea, que precisamente el Islam prohíbe el cerdo, así como el judaísmo, aunque aquí se prohibía la carne, las vigilias, etcétera. Es decir, por ejemplo, ellas contaban que vieron dos niños colgados. En vez de jamón, dos niños colgados. Y dice, ¡ay, va! Dices, pues no, si tiene explicación, si a una persona se socializa, ahora estamos con todas las cuestiones de género, de la mujer y tal, ¿no? Y efectivamente existe una socialización histórica de que históricamente a la mujer se le da un papel. Que si quieres empezar, empiezas por lo menos en nuestro caso con la Biblia. Que yo digo, joder, fíjate, porque aquello de la manzana no lo escribió Dios. La manzana, pero ya la idea de la mujer, de que va a comer la manzana, de que es la que revuelve, de que es muy lista y que cuida con la mujer, eso es todo un proceso que es muy difícil. A veces tan desgraciado como creo que hoy día que son 63 mujeres las que van siendo asesinadas. ¿eh? Es decir, y todavía nos quedan unos añicos aquí, país civilizado, etc.
Respecto al trabajo, Olga, tuyo en Cáritas, cuando te piden recomendación o te dicen lo que quieren hacer respecto a su educación, su aprendizaje del castellano o cómo afrontar la educación de los hijos, ¿te piden recomendación o te dicen, no, yo quiero hacer las cosas así? Normalmente, con mujer sobre todo musulmana, lo que nos estamos encontrando es que ellas, por también decisión propia, como decía Dunia, probablemente yo, vamos, de eso sabe muchísimo más ella, sin duda, pero sí que es cierto que dentro de lo que marca la religión cada uno toma su opción. Y está viendo la dificultad, o no dificultad, todavía yo no tengo criterio para valorar, que muchas mujeres musulmanas no quieren ir a centros donde acuden hombres. Entonces, justo uno de los programas que tenemos, como atiende únicamente a mujeres, pues están aquí alfabetizándose en castellano. Entonces son ellas las que te demandan que quieren aprender esa lengua. Incluso muchas de esas mujeres fueron las que luego están como alumnas de Dunia aprendiendo, pero son analfabetas también en su país de origen. Entonces, empezar a hacer grafismos, empezar a tener un conocimiento básico de la lectoescritura. Luego, ese es como en un grado de los contactos que yo tengo con mujer migrante. El segundo, que fue a través de estos encuentros interculturales que llamamos Compartiendo Culturas, que fue y sigue siendo para mí unos encuentros maravillosos. Sí que se ve que al final seremos muy diferentes en formas, muy diferentes en culturas. Sí que el conocer y el entrar en contacto con otra cultura, aparte de temor por el estereotipo y demás, lo que hace es un poquitín tambalear tus propias creencias acerca de tu cultura, que solo en esa relación con lo que es diferente se puede dar ese cuestionamiento. Pues claro, también por eso ahí tenemos determinados miedos, pero al final llegábamos a una conclusión. Primero, que cuanto más libertad diéramos a la otra cultura para expresarse en la cultura de acogida, más ellos también, o ellas en este caso, se iban a abrir a nuestra propia cultura. Esa yo creo que es la clave. Primero, conoce un poquito al otro, no tengas miedo por saludar. Dunia es, y todas las mujeres que conozco, absolutamente maravillosas. Es admirable cómo se están adaptando aquí y cómo mantienen sus costumbres y su cultura. Me da miedo esos que pierden totalmente su cultura y su religión, les tengo mucho miedo yo a esos. Y sí que luego te das cuenta que al final, como mujeres, lo que nos unen muchísimas más cosas, hablo por mujeres porque tengo experiencia, nos unen muchísimas más cosas que lo que nos separa las culturas. Dunia, recuerdo una entrevista con una niña que sufría un cáncer. No tiene nada que ver con la inmigración ni con la educación. Una niña que sufría cáncer y que le pregunté qué es lo que más te molesta del comportamiento de la sociedad hacia ti, qué es lo que te gustaría que cambiáramos todos. Aprovecha el micrófono para decirlo. Y me comentó que no me miraran, que no me miren raro. No soy un bicho raro, no tengo, no sé, 17.000 patas. Pues tengo una enfermedad y que me miren como alguien más. Alguien se puede plantear en estos instantes, Dunia, pero yo, ¿qué quieren de mí? Porque claro, si no quieren ir conmigo a clase, que soy hombre, ¿cómo me voy a acercar a ella? ¿Cómo le voy a preguntar? Si luego prefieren no venir conmigo a clase por ser hombre, ¿qué le dirías? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo nos tenemos que comportar entonces? ¿Con naturalidad? No. Es una cuestión pues de espacios, no vamos a ir a la misma clase, no vamos a entrar en el mismo espacio cerrado, pero vamos a hablar normal. ¿Qué recomendaciones das? ¿Cómo hay que actuar con vosotras en ese sentido? Pues, no lo sé, la verdad es que no lo sé. Conmigo no hay ningún problema, pero con los demás, cada una. ¿Crees que hay mujeres que si te acercas a ellas salen prácticamente corriendo? Sí, hay. Uh-huh. Pero ahí también habría que ver la situación donde estés. A mí que siempre que vas a un sitio que no conoces, siempre llevas unos elementos de defensa, ¿no? Si ya eso va asumido una gran distancia. Pero lo que es evidente es que todo ese tipo de posturas Dunia no la tiene, otras personas la tienen. Evidentemente es en el encuentro, en el diálogo, en el hablar, en el conocerse. Nosotros utilizamos mucho la palabra encuentro, que es muy importante encontrarse para convivir. Se adelantan ciertas cosas o algo se mueve, no quiero pensar que se mueve. Por ejemplo, yo tengo la experiencia de esperar a los hijos en una parada de autobús y fue impensable hace unos años, una mujer con un pañuelo de cultura árabe, aunque eso sí, pañuelo llevado de otra forma diferente, no ocupando toda la cara, sino la parte del pelo, y una madre de aquí, en respecto a local, pues
comentarle, bueno, pues seguramente la semana que viene no puedo venir, entonces me los coges y me los llevas a casa, ya sabes dónde vivo, no sé qué, no sé cuántos. Se están adelantando, ese encuentro de culturas, amistades y demás, en una parada de autobús, que no es que sean amigos desde hace no sé cuánto tiempo, no, pues se han conocido de que viven cerca, de en la parada de autobús cogen a dos niños, o sea, algo ha cambiado. Pero no sé qué te he contado, Miguel. Pues no, ni yo tampoco. Yo creo que sí, pero también tenemos que esforzarnos, o sea, el esfuerzo no tiene que ir solo por parte de la gente que viene. O sea, vuelvo a repetir que también la sociedad de acogida, porque dicen, no, que vengan y que se adapten. Y dicen, no, eso es asimilar, eso es que el otro pierda parte de lo suyo. Pero lo lógico es que se tienen que abrir ambas Ambas, hay partes, que ¿no? buscar lo que decía Miguel Encuentro. Porque claro, también la sociedad de acogida tenemos que dar de nuestra parte. Igual hay que buscar espacios para promocionar sus culturas de origen. Y que entonces los chavales de cualquier cultura vean que ir a clases de árabes es una cosa de lo más natural, donde además igual no solo van los niños árabes o las mujeres árabes. Yo creo que el esfuerzo también está en la sociedad de acogida. ¿Por qué? ¿Porque seamos muy buenos? No, porque en eso vamos a ganar todos. Porque al final lo que va a llevar es un enriquecimiento mutuo. A que el otro no me dé miedo, que al otro lo mejor que tenga él yo lo conozca y lo comparta. Estamos muy orgullosos y está muy bien cuando uno viaja y dice, jo, estuve, porque yo soy viajero y no soy turista, en no sé qué país árabe y allí estuve metido en la cueva más recóndita y todo eso lo valoramos como... Pero luego resulta que estamos aquí y cuánto nos estamos abriendo a los otros, ¿no? En eso sí que cuestiono. Y a lo mejor hay también las cosas en las que hay que llegar a puntos de común. Te dices, oye, mira, es que esto aquí es inaceptable porque supone un paso atrás. Plantéate tú qué valores tienes culturales, qué valores son los valores humanos y universales, y ahí elige. Porque a lo mejor tampoco es cuestión de que ahora estamos todas mejor con el pañuelo. Pues no, igual sí, igual no, cada uno que decida la libertad de ser, la libertad de hacerse. Dentro de esos momentos que haya posibilidades para todo el mundo. Yo creo que un poquitín también da miedo viendo lo que qué políticos están ganando en Europa, de qué líneas, con lo cual tampoco lo veo yo todo muy fácil. ¿Qué políticas? Entonces, el esfuerzo yo creo que es por parte de la gente de buena voluntad que sí que queremos convivencia. Miguel, tenemos 3 minutos. Respecto a los niños, ¿qué situación es la ideal? Hombre, primero creo que me vas a decir lo que ellos decidan, lo que decidan esas familias. Pero en tu opinión, ¿qué es mejor? Centros como Santa María, Ramón Bajo, me decías también en micrófono cerrado, Judismendi, modelo A, en las aulas ya se juntan pues una serie de niños con unas características específicas, personas que han venido de otras culturas, personas que han llegado a Vitoria, ya saben las características del modelo A. ¿O crees que una situación más ideal es niños repartidos en públicos, concertados, A, B, D? Bien, yo lo primero quiero acabar con la idea que está hablando de escuelas guetos. Es decir, porque aquí tenemos escuelas guetos de blancos y nadie ha pensado nunca en repartirlos. Cada vez igualmente. Antes de No, quiero decirte que ahora dicen, no, es que estos que se integren. Pasó con los gitanos. Los gitanos hubo una vez que se cerró ese centro que tenían específico. Yo asesoraba ese centro. Dijo, no, hay que integrarlos. Yo decía, joder, ahora sí que me echa. ¿Y por qué no integramos a los católicos? Que tienen sus escuelas. Es decir, ¿por qué no hacemos una política de cuotas también con los blancos, con los de aquí? Porque claro, hay colegios que están llenos de blancos. Y eso no puede ser bueno. Entonces, en vez de hablar de escuelas gueto, vamos a hablar, porque es muy curioso cómo el racismo ha evolucionado hacia la diferencia cultural superando incluso la diferencia de clase. Por ejemplo, antes había colegios también, aquí, no voy a citar aquí, por ejemplo, en Bilbao, o Charcoaga, La Peña, y entonces no eran escuelas guetos. Estoy decir por ejemplo, colegios franceses. No, pero yo estoy hablando de Charcoaga, es decir, de la gente que en ese momento, ¿entiendes? Pues eran marginados y marginados. Más que nada marginados. Y entonces no había problema. Resulta que vienen los de fuera y ahora tenemos un problema de escuela gueto. Eso para empezar, digo, demos a estos centros educativos los mejores recursos, el mejor profesorado, unas políticas educativas acordes y luego tiros guía. Porque evidentemente estos centros pueden llegar a ser modelo B o modelo el que se quiera. Es decir, mira, en el movimiento que yo estoy, que estamos algunos que son comunidades de aprendizaje, no es igual el modelo que sea, es que nos es indiferente, sabemos los objetivos que queremos. Y si son, llamamos nosotros objetivos de máximos. Nosotros quisiéramos, si nos dejaran,
bueno, por muchas circunstancias, es decir, nosotros planteamos a un chaval que venga de fuera, que sepa cuál que salga de primaria, si viene desde el principio, que salga con 4 idiomas, queremos que salga con 4, que sea el propio que traiga, alfabetizado, que sea el euskera, que sea castellano y que sea en inglés. Entonces, en función de los objetivos que yo quiero obtener, que son esos, voy a trabajar unas didácticas, voy a trabajar unos programas, una forma de hacer que me posibilite que esa persona llegue a esos 4 idiomas. ¿Hay algún modelo que impide esa posibilidad? Sí, hay más, no es que sean modelos los que impidan, es decir, sino que hay situaciones que pueden llegar a impedir y a dificultar eso. Es decir, que no, o sea, que estamos hablando de, sabemos que antes he citado yo que hay fracaso escolar. Antes le decía, o ayer hablando con no sé quién, pues fíjate, hay no sé qué chaval, hay un caso por los periódicos por ahí, bueno, de que pues si a los 18 años o a los 19 no ha aprendido a leer y a escribir, ¿no? O no sabe bien, digo, pues te presento ya no sé cuántos de aquí. Es decir, que tenemos que buscar fórmulas, que vivimos en una sociedad de la información, la escuela ha de variar, el profesorado también ha de plantearse cosas, las políticas educativas también ha de variar, y entonces siempre pensar en eso que te estoy diciendo, es decir, aquí no hay que repartir a la gente. La política de reparto es de Heidegger, austríaco, extrema derecha, es el que empieza a repartir. Solo que él propone un 15% y la Generalitat de Cataluña fue un 30%. Es decir, todavía fue más Heidegger, más austríaco, más no voy a decir de extrema, pero bueno, es decir, que a veces creemos que son políticas progresistas y son políticas que están firmadas por la extrema derecha. Lo mismo que hay un problema en Vitoria grave de inmigración, que está llegando, que son muchachos sobre todo, también muchachas, pero desde su punto de vista adolescentes, que son los inmigrantes solitarios, los que han hecho el recorrido desde Marruecos una y otra vez, en camiones y tal, llegan aquí con 16 años o con 15. Si nosotros creemos que integrar y normalizar es llevarle a un instituto de secundaria, igual nos estamos dando de golpes, ¿entiendes? Porque igual yo llego así, que es lo normal para aquí, pero es la segregación para él. No digo que no haya que llevarlos, pero digo que hay que estudiar cada caso. Y que tenemos recursos, y aquí por lo menos en Vitoria los conozco, y los he propuesto a muchísima gente, y a casi todas las instituciones, para poder hacer intervenciones educativas acordes con las necesidades de las personas que vienen. Pero desde luego siempre, como digo yo, con programas de máximos. ¿Qué coño 2 idiomas? 4. Y eso es lo que si nos dejaran, podríamos hacer. ¿Quién no nos deja y nunca nos deja en las radios el tiempo? Así que lo tenemos que dejar aquí y desde luego que se ha quedado muchísimo por hablar. Podríamos, yo creo que hay un maratón, se puede hacer cualquier día un maratón de radio con todo lo que se plantea y todo lo que tenemos que pensar y cambiar de cara al futuro con estas cuestiones que tienen que ver con la educación, la inmigración y cada vez con más cosas. Al fin y al cabo hay que saber convivir. Seremos capaces. Miguel Loza, Dunia Akbachi y Olga Cruz, a los 3, gracias. Datorren asteburuan, hemen egongo gara berriz. Radio Vitorian, Eusko Ikaskuntzaren, inguruan, aio.